Olivos se convirtió repentinamente en casi una ciudad, porque allí iban los gobernadores, los diputados, los ministros, las ministras, secretarios, empresarios, iban futbolistas, dirigentes de fútbol, actores, actrices. Y una de las cosas que tengo como presidente y como hombre común que soy es esa necesidad de escuchar a todos. Y la verdad que viví todo ese tiempo en un gran vértigo, en un gran vértigo. Un vértigo que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, yo era el presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos. Y nosotros hicimos público ese pedido. Y no ocultamos nada, mostramos exactamente, porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Nada, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó a Olivos y después todo lo demás ya lo conocen ustedes. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto, que pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada, porque están los listados de quienes entraron y salieron de Olivos. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos, los que hacemos política ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren, pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Muchas veces se dice que los que entran a Olivos, los que llegan como presidentes, quedan envueltos en una nube que los va cegando y les va nublando la vista y piensan que pueden hacer cualquier cosa. Y esto le pasó al presidente Alberto Fernández. Terminó fotografiado en una fiesta clandestina. En el mismo momento en el cual no se podía hacer nada, no se podía reunirse con nadie, uno no podía ir a visitar a la familia, el presidente tenía una legislación especial para él mismo y se quedó inmortalizado en esto que es una fiesta clandestina, una reunión clandestina de gente sin barbijo que nunca debió haberse hecho. Pero fíjense que incluso en el pedido de perdón que hace el presidente, habla de lo que sufrieron estos, cuando en verdad debería estar hablando de lo que sufrieron y lo que indignó a la población, a quien con una doble vara increíble se le decía, quédense en sus casas, pero nosotros no. Esto es lo que uno dice, pero ¿cómo es posible que haya llegado a cometer semejante torpeza un presidente? ¿Cómo es posible que no se le haya pasado por la cabeza que lo que estaba haciendo era un ejemplo de doble discurso, de doble moral, de falta ética? Alberto Fernández no es una persona, ¿cómo decirlo?, caprichosa, como uno podía pensar de Mauricio Macri, que también hizo reuniones obscenas en Olivos. Y esta noche en GPS les vamos a contar, porque también Mauricio Macri falseó los registros de las reuniones en Olivos y terminó reuniéndose con jueces de casación. Y es verdad que, claro, es más difícil entender el vericueto de las reuniones de Macri en Olivos porque terminaron incluso metiendo presos. A ver, a partir de las reuniones de Macri en Olivos con los jueces se reabre la causa del memorándum y a partir de ahí se termina metiendo gente presa. Macri se reunió con jueces para meter gente presa. Claro, comparado con eso, el cumpleaños de Fabiola no tuvo mayores consecuencias. Tal vez alguno se haya contagiado, pero bueno. Pero sí genera nuevamente
una falta ética grave de este gobierno. La primera fue el vacunatorio VIP. Recuerden, los amigos del ministro de Salud, Ginés González García, habían podido conseguirse su vacunita. Y ahí apareció desde Horacio Berbisky a Carlos Zanini, un montón de muchachos, incluso el expresidente Eduardo Duhalde, todos consiguieron su vacunita antes de tiempo. Y eso llevó a la imagen del presidente a un pico, a una caída, un valle, mejor dicho, un precipicio, porque ¿cómo era posible que hubiera vivos que se vacunaran antes que los demás? Y esto fue algo parecido. La diferencia es que en el vacunatorio VIP había un fusible y a Ginés González García lo tiraron por la ventana el mismo día. Acá no hay fusible porque está el presidente. Acá no hay fusible. En todo caso, el presidente le podrá decir a su pareja que se equivocó ella, que ella convocó a la reunión, pero él estaba y él debió haber dicho, no, muchachos, esto no se puede hacer. Y todavía queda por ver cómo llegaron todos estos a Olivos. Eran todos trabajadores esenciales, todos tenían permiso para llegar. ¿Quién los trajo? ¿Quién los llevó? Estaban prohibidas reuniones sociales. Todos nosotros, en ese momento, teníamos que estar cuidándonos de quién entraba y quién no en nuestros departamentos. No podían venir las empleadas domésticas, no podían venir los cuidadores de los pibes, no podía venir nadie a las casas. Uno no podía recibir a los parientes porque en la entrada del edificio te decían, no señor, no pueden venir. Escuchen lo que pedía el presidente Alberto Fernández y van a ver lo grotesco de la comparación, del doble discurso de organizar una fiesta sin barbijo, sin ventilación. El único que tiene distanciamiento social es el pobre Dylan, que se ve que se tomó distancia, está ahí un poquito apartado de la foto. Y esto decía el presidente en ese mismo momento. El día miércoles 1 de julio vamos a dar un paso más severo. Vamos a pedirles a todos que vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones. Vuelvan a aislarse en sus casas y solo salgan para buscar provisiones. Desde el 1 de julio hasta el 17 de julio eso va a funcionar así. Solo salgan para buscar provisiones. ¿Y esto? Es más, sabían que estaban haciendo algo mal y sabían lo que tenían que hacer para no quedar en falsa escuadra. ¿Por qué? Hay un cable de Telam de ese mismo día, esto fue el 14 de julio del 2020. Ese mismo día, ahí está, el cable de Telam dice, Fabiola Yáñez cumple hoy 39 años y tendrá un festejo atípico. Es su primer cumpleaños como primera dama y por estar en plena pandemia festejará por Zoom, redes sociales y con barbijo. Cuac. Siempre ha sido activa en redes sociales y por las características de la pandemia se ha vuelto su medio de comunicación casi excluyente. Claro, el cable fue de la mañana. Esto fue lo que dijo hoy la directora de la agencia Telam, lavándose la mano, dijo, no, este fue el cable de la mañana. Esto es lo que me dijeron de presidencia que iba a hacer Fabiola Yáñez. Bueno, es lo que no hizo. Y por supuesto, tampoco lo hizo el presidente, porque todos estos, ahora se ve, no participaban de una reunión sexual, como decía Fernando Iglesias y Waldo Wolf en esos tweets, digamos, haciéndose los pistolas. Decían que bueno, que toda una reunión sexual, que había encuentros sexuales en Olivos. No, había una fiesta de cumpleaños. El problema es que la fiesta de cumpleaños nunca debió haber sucedido. Recién hablábamos con Néstor Espósito y él se los va a explicar más adelante. Ahora el presidente está confeso. Al pedir perdón, al admitir la verosimilitud, la veracidad de la foto, el presidente confesó el delito. No alcanza con pedir perdón para la justicia. Para la justicia ahora el delito está probado. El presidente participó de una fiesta clandestina en Olivos que nunca debió haber hecho y además lo confesó. Vamos a analizar las consecuencias judiciales que va a tener esto. Pero ahí yo me quiero detener en una cosa de la cual no se ha hablado mucho. Y es cómo es posible que un presidente como Alberto Fernández, a quien la oposición no le ha podido encontrar un escándalo de corrupción de los tradicionales, las típicas licitaciones, sobreprecios y esas cosas, haya cometido ya 2 faltas éticas graves que lo han dejado groggy, golpeado. ¿Sí? La primera, el vacunatorio VIP, donde
rápidamente lo sacó por la ventana Ginés González García y ahora está donde él mismo es el que queda involucrado. Y ahí uno tiene que pensar que Alberto, tal vez para diferenciarse de Cristina Fernández de Kirchner con ese estilo blindado que tenía, se quiso hacer el campechano, se quiso hacer el Pepe Mujica, ¿sí? Quiso hacer el transparente, como dice Alberto, ¿no? Que acá todo es transparente. Pero ese clima entre transparente y medio hippie que impera en Olivos le está jugando una mala pasada. Porque ahí tal vez haya un error de diagnóstico. El presidente considera que siendo bueno lo van a querer, pero se olvida que está gobernando un país que está lleno de conspiraciones todo el tiempo. Por eso ahora en Olivos han perdido la inocencia y dicen, che, pero ¿quién filtró esto? ¿Quién fue el que mandó esto? Yo les voy a contar hacia quién se dirigen las miradas por haber filtrado esto o a quién están empezando a culpar. Y ustedes van a ver hasta qué punto hay un grado de ingenuidad en el gobierno o de poca profesionalidad a la hora de llegar a la presidencia y tener cuidados elementales, insisto, en este país, donde el que venía de antes era Mauricio Macri, un tipo que conspiró para meter presos a buena parte de los dirigentes. ¿Y qué pensaba Alberto? ¿Que Macri o que los que quedaban no le iban a hacer ninguna jugarreta? Piensen que Alberto, que casi desmanteló la AFI, se encontró de pronto con una manifestación de policía de la provincia de Buenos Aires armados en la Puerta de Olivos y nadie le avisó, ni del Ministerio de Seguridad bonaerense, ni de la AFI, nadie le avisó. Y de pronto se encontró con todos los policías armados en la Puerta de Olivos y que si querían, superaban en fuerza a la propia custodia de presidencia y podían haber entrado. Este es el nivel de ingenuidad que tiene este gobierno y ahora está pagando el costo. Porque ahora todos están pensando, che, ¿quién filtró la foto? Algunos interpretan que, y ponen foco en la relación íntima entre el vocero presidencial y una periodista ultra opositora que fue la que filtró la foto. Otros están mirando a la Casa Militar. Y ahí es donde aparece la figura de este hombre que ahora van a ver en otra foto, que es Alejandro Guglielmi, el jefe de la Casa Militar. Y acá sí suceden cosas curiosas. Alejandro Guglielmi fue puesto por Mauricio Macri en la Casa Militar como número 2. En su momento, acá está, este es Guglielmi. Es el tipo que manejó pésimamente la cuestión del velorio de Maradona y a quien no se entiende bien por qué en el entorno de Alberto, porque este hombre depende de Julio Vitovelo, que es un amigo íntimo de Alberto Fernández, le perdonaron la vida pese a las cagadas que había hecho y pese a que le habían tomado el patio de las Palmeras. El coronel Guglielmi, Alejandro Guglielmi. Cuando lo designan a Guglielmi, ahora van a ver una nota de Tiempo Argentino, ¿sí? Cuando nombran a Guglielmi. Aquí está. Macri reforzó su seguridad con el hijo de un represor. Y acá es donde uno dice, che, qué raro, ¿no? No solo es un represor, o sea, el hijo de un represor, sino que es un hombre que uno dice, bueno, por su perfil, la verdad que no tiene mucho que ver con un gobierno peronista, un gobierno nacional y popular, no da. Sin embargo, ¿saben cómo llegó Guglielmi a ser el jefe de la Casa Militar? Porque se hizo amigo del intendente de Alberto Fernández, que es un señor que se llama Daniel Rodríguez, que era el chofer. Después se pasó a ser el intendente de Olivos. Y como le cayó bien Guglielmi a este Daniel Rodríguez se lo recomendó a Alberto y Alberto dijo, sí, está bien, bárbaro, que sea este el jefe de la Casa Militar. O sea, el general Joffre, que era el jefe de Casa Militar cuando estaba Macri, se fue, quedó el segundo, que venía de los tiempos de Macri. Y ahí viene la parte donde uno dice, che, esta gente o es ingenua, o es pavota, o es soberbia. No consultaron al Ministerio de Defensa sobre los antecedentes de Guglielmi, no consultaron a nadie, y solo porque le había caído bien al nuevo intendente, que a su vez era el chofer de Alberto, quien conoce hace 30 años, ahí lo dejaron a Guglielmi en ese puesto. Entonces ahora están diciendo, che, ¿este tipo es fiel a nosotros o es un topo? El coronel Alejandro Guglielmi es hermano, además, de Constanza Guglielmi. ¿Quién es Constanza Guglielmi? Es una de las ideólogas de las manifestaciones
del ingeniero Juan Carlos Bloomberg en su momento, o sea, gente de derecha. El padre de Constanza Guglielmi y de el titular de la Casa Militar, Alejandro Guglielmi, el coronel Alejandro Guglielmi, falleció antes de ser condenado por haber participado de El Campito. El Campito era el nombre con el que se conocía al centro clandestino de detención de Campo de Mayo. ¿Sí? Es raro. Uno puede decir, bueno, no tiene nada que ver los hijos con los padres, los hijos con los hermanos. Puede que el coronel Guglielmi fuera un hombre de vocación democrática, pero lo había designado Macri. Y ya para la prensa de entonces, porque ese artículo que yo le mostré de 2017, ya había llamado la atención que Macri nombrara como segundo de la Casa Militar al hijo de un represor. Pero sin embargo, así pasó. Y así es donde uno dice, che, pero ¿es serio esto? Alberto Fernández, o el entorno de Alberto Fernández, decidió dejar en varios de los puestos clave para la seguridad presidencial a tipos que habían quedado en los tiempos de Macri. Y ahí entra la figura del famoso taiwanés. A ver, volvamos a la foto de la fiesta de Olivos. No, este es el Guglielmi. A la anterior, la de la fiesta de Olivos. Acá está. ¿Quién saca la foto? Porque acá el doctor Salemi, que es un obsesivo, contó 13 cubiertos y hay 12 en la foto. Claro, tiene que haber uno que estaba sacando la foto. ¿Quién saca la foto? Algunos dicen que el que saca la foto es quien era la pareja de Sofía Pachi. Claro, esta pobre chica que dijeron que era una especie de escort que entraba a Olivo. Bueno, todo eso era una pavada, es una asistente. Dicen que tiene un montón de entradas a Olivo, pero no estaba designada. Y claro, no estaba designada porque las designaciones en el Estado tardan. Todo eso era una pavada. Pero el novio de esta chica en este momento era un empresario taiwanés conocido llamado Robert Chien. Robert Chien tiene una empresa de informática, cámaras de seguridad, circuitos de seguridad, con Hugo Gavazza. ¿Quién era Hugo Gavazza? El director de informática en los tiempos de Macri, que dejó a su segundo, que ahora se llama Diego Paolini, y actualmente es el coordinador de informática de toda la unidad presidencial. Otra vez, se repite lo mismo. El primero, que estaba en la Casa Militar, se fue. Quedó el segundo, que es Guglielmi. Lo mismo pasó en la parte de informática. La parte de informática también tiene que ver con la seguridad presidencial. Entonces Gavazza se fue, pero es socio de Chien, que entraba a Olivos y hay que ver cuántas licitaciones ganó. Y su segundo, Diego Paolini, ahora también están diciendo, che, pero este quedó de Macri. ¿Qué hace acá? Este tipo quedó de los tiempos de Macri. ¿De quién dependen las licitaciones que firma, o sea, a las cuales podrían aspirar Chien y Gavazza a través de su empresa que se llama Apache Solutions, creo? ¿De quién dependen? ¿Quién es el que tiene que recomendarlo? El coronel Guglielmi, el jefe de la Casa Militar. Entonces ahí uno dice, che, ¿pero qué pasó acá? ¿Se pelearon? ¿Querían meterse en alguna licitación y no salió la licitación y como parte de esto les mandaron la foto, mandaron los pedidos de información pública? Porque lo que ahora están pensando en gobierno es que alguien le dijo a los que hicieron el pedido de información pública, hagan un pedido de información pública porque se van a encontrar con todas estas cagadas. Y las cagadas aparecieron. ¿Cuál va a ser el daño político que le va a generar esto al gobierno? Por ahora, recién ahora se está empezando a medir, porque es igual o peor que lo del vacunatorio VIP. El gobierno ingenuamente, o el entorno presidencial, porque esto ni siquiera tiene que ver con el gobierno, tiene que ver con los ministros, tiene que ver con el entorno presidencial, con eso que pasa siempre con los presidentes, que cuando se quedan en Olivos a solas piensan que eso es territorio liberado y que ahí pueden hacer lo que se les cante en las pelotas. Y no. Lo mismo le pasaba a Menem, lo mismo pasaba a De la Rúa, lo mismo le pasaba a Macri. Olivos es el espacio de la intimidad y ahí pueden hacer cualquier cosa, total, ahí la ley no importa. ¿Qué impacto tendrá esto en la cuestión electoral? Uno puede pensar que no es casualidad que esto estalle en la campaña electoral de las PASO. Sí, obviamente no es casualidad. Siempre en las campañas electorales alguien se guarda una carta y la pone en el momento de la campaña electoral y así sucedió.
¿El gobierno pecó de ingenuo? Sí, seguramente. El gobierno pecó de ingenuo al dejar gente del mundo Macri en lugares cruciales de la gestión. Sí, seguramente. Pero el error, la falta ética, está cometida y además confesa. O sea, porque en el pedido de perdón que hace Alberto hoy, lo que hace también es confesar un delito. Entonces ahora lo que tiene que investigar la justicia federal está confeso. O sea, podrán citarlo a declarar o no, podrá presentar un escrito, como es un presidente tiene fueros, pero el delito ya lo confesó el presidente, además de la falta ética. Y del mismo modo que el vacunatorio VIP puso a temblar la gestión presidencial, esto es peor. Y además cae en el medio de una campaña electoral. El gobierno está desesperado para que esto termine y están reunidos en Olivos a ver cómo hacer para minimizar los daños, los costos, pero en el propio frente de todos hay mucha bronca con este error o con esta falta tonta pero grave que hizo el presidente Alberto Fernández. Si uno lo mira a la distancia, sí, es solamente un festejo indebido de cumpleaños. Pero es un festejo indebido de cumpleaños en el mismo momento que a todos nosotros nos decían que solo teníamos que salir a comprar y a buscar comida, que solo teníamos que quedarnos en nuestras casas, que no podíamos ni siquiera ir a ver a nuestros viejos o a nuestros hijos. Y todos nosotros, cada uno de nosotros, tiene algo para contar de lo que no podía hacer. Yo, por ejemplo, no podía ver a mis hijas. Y esto podían festejar sin barbijo. Cualquiera de nosotros, pregúntenle, hagan memoria del año pasado, ¿cuántas cosas no pudieron hacer? Porque había el ASPO, el DISPO, todas las medidas de restricciones. ¿Cuánta gente no pudo ver a sus viejos, a sus hijos? ¿Cuánta gente no pudo juntarse con quien quería? ¿Cuántos no pudieron? Situaciones mucho más dramáticas, gente que no pudo ir a despedir a sus padres que se estaban muriendo. Todo eso sucedió. Y cada uno de nosotros tiene una historia íntima de dolor en la cuarentena. Mientras tanto, estos tarados se juntaban a festejar el cumpleaños de Fabiola en la Quinta de Olivos pensando que nadie se iba a dar cuenta. Bienvenidos. Esto es GPS. En una ocasión hubo un evento social, insisto, que no debió haber ocurrido, y la verdad que sobre eso mucho más para agregar no hay. Ahora sí me parece que es para aclarar, o me parece necesario para aclarar, por lo menos de parte nuestra, porque ya estamos viendo cómo aflora el oportunismo político. Como algunos que se opusieron a todas y cada una de las medidas de cuidado, ahora se rasgan las vestiduras, dan lecciones de moral. Son reservadas las diferencias que yo tengo con el presidente. Diferencias que no solamente son de fondo, también son de forma. Cuando hablamos de fondo, no solamente hablamos de cuestiones doctrinarias, tengo diferencias de gestión, tengo diferencia de planificación, tengo diferencia de visión estratégica y también tengo diferencia de forma. Bueno, esto es una de las diferencias de forma que tengo con el presidente. Ojalá esa foto sea trucha, que no corresponda a lo que dice que corresponda. Déjeme tener la ilusión de creer que esa foto está sacada de contexto. El cumpleaños de Fabiola Yáñez, con lo cual si ella organizó un cumpleaños en contravención de las normas sanitarias, es un problema que no atañe a la función pública. No atañe a la función pública. Listo, se terminó. Eso es todo lo que vos ves. No hay otra cosa. La complicación la quieren poner porque la señora hizo una comida, una cosa por el estilo. Eso puede ser criticable, sí, está bien. ¿Qué va a hacer el marido? Como a la Edad Media, 1200 años atrás, llegar y cagarla a palos. Eso no existe más, señores. La información es urgente. Sucedió esta tarde y hubo una inspección del Ministerio de Salud a ver si Mauricio Macri estaba cumpliendo la cuarentena. Parece más una devolución de gentileza debido al escándalo que se armó en Olivos. Ahí tienen el acta de inspección. Dicen que fueron a San Isidro, no lo encontraron al expresidente Macri, pero Néstor Espósito tiene más datos sobre esto. ¿Macri había presentado un cambio de domicilio? Eso es lo que informó, buenas noches, Robles, eso es lo que informó su abogado, Pablo Lanussi, a través de una serie de tweets, incluso mostrando documentación. Macri envió a la zona sanitaria que correspondía, el lugar que había dado originalmente, como el lugar en el que iba a cumplir la cuarentena, mandó una notificación explicando que por razones de fuerza mayor, que no precisó, debía mudar el lugar.
Y en esa comunicación que fue enviada por vía email, lo que hizo fue comunicar el nuevo domicilio, el nuevo lugar. Y es previo, obviamente. ¿Cómo? Es una comunicación previa a Es hoy. una comunicación previa. Y esa comunicación, además, tiene un acuse de recibo por parte de las autoridades sanitarias que le dijeron recibido, notificaremos a las autoridades y ahí quedó la historia. Es cierto. O sea que este acta, Macri está cubierto frente al acta que dicen no lo encontramos en su domicilio. El acta es real porque dice fueron a ese domicilio y en ese domicilio no estaba Macri. Lo que tiene el acta va a dar origen a una causa judicial. En la causa judicial se va a caer rápidamente porque está ese documento incluso exhibido públicamente por el abogado Pablo Lanuse, que dice concretamente que había dado aviso de la mudanza del lugar del aislamiento. Recién comentábamos, Néstor, que hoy el presidente hizo una curiosa confesión al pedir perdón, pero al mismo tiempo estaba admitiendo delitos. Hubo dos episodios. El primero, el de la mañana, que tuvo la entrevista radial del jefe de gabinete, Cafiero, y después el acto por la tarde en el que terminó reconociendo el presidente Alberto Fernández que había habido allí una reunión que no debió haberse producido. En algún momento pareció aquella alusión a la relación impropia que había hecho el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Lo concreto es que en ese momento regía un decreto de necesidad y urgencia que a los efectos legales tiene el mismo valor que una ley. La ley violada implica la comisión de un delito y el presidente Alberto Fernández reconoció que esa reunión se había realizado allí. ¿Qué es lo que se viola? El artículo 205 del Código Penal es aquel que dice que el que violare las normas para evitar el contagio tiene una pena que va de 6 meses a 2 años. Pero hay otras dos situaciones a tener en cuenta. La primera, Aníbal Fernández decía, llegó al lugar donde su mujer había hecho un cumpleaños. Si esto es así, como funcionario público debió haber hecho cesar el delito. Nadie le va a pedir a un presidente que si vio un asalto y no está preparado como policía, haga cesar el asalto. Pero sí en una circunstancia... Claro, debería haber denunciado, claro. Y la otra cuestión es esa, que es el incumplimiento de funcionario público, porque como funcionario público tenía la obligación de denunciar esa situación. O sea que le facilitó el trabajo al fiscal Ramiro González. Absolutamente, absolutamente, porque la investigación no tiene mucho más. Tiene una prueba documental, que es la foto que estamos viendo, y tiene la confesión de uno de los imputados que acaba de decir, sí, esto no debió haber pasado, pido disculpas, no va a volver a pasar. El camino judicial está allanado. Juan Pablo, vos me decías que los procesos que tienen que ver con fiestas clandestinas o con no haber respetado la cuarentena están llegando a acuerdos por mucha menos condena que la prevista. No, a ver, el tope de la pena es de 2 años y... yo lo que busqué justamente un acuerdo que hizo el mismo fiscal que está investigando Ramiro González. este tema, Ramiro González, en un caso de una persona, un ciudadano común y corriente, que estaba haciendo una fiesta clandestina, que además se pelearon con la policía, o sea, no solo era el 205, sino además resistencia a la autoridad, y terminaron haciendo un acuerdo por 7 meses de prisión, que además claro, pero este es el presidente. Que además la hace domiciliaria. Pero déjame decir una cosa, que haya reconocido públicamente, ¿sí?, el hecho no significa que eso valga jurídicamente. Jurídicamente, ¿sí? No. Eso es muy importante porque muchas veces pasa, y sobre todo con causas que de alguna manera se mediatizan, que dicen una cosa ante la Cámara y cuando van a declarar a un juzgado dicen otra totalmente distinta. Sí, lo que pasa es que el sentido común acá lo arrincona mucho. El presidente, a ver, en el correr de las horas, después del pedido de perdón, pero al mismo tiempo de admisión de la veracidad de la foto, se ganó el repudio de los infectólogos que habían sido sus propios asesores presidenciales, ¿no, sí, Rodrigo? Sí, los infectólogos justamente salieron a declarar, el propio Pedro Can, Hugo Pizzi y el doctor Eduardo López. El doctor Pedro Can fue muy duro, dice, a mí se me murieron amigos cuando ellos estaban festejando. Son los asesores presidenciales. Fueron los que se pusieron al mando y al comando de la cuarentena que tuvimos que vivir en ese tiempo. Y permitime un dato que estaba justo leyendo, lo que decía el boletín oficial, en lo cual se enmarca lo que es la cuarentena de este 29 de junio, que iba a ser hasta el 17 de julio. Cifras propias del boletín oficial. Que en la región del área metropolitana de Buenos Aires, en adelante AMBA, en los últimos 20 días, se presentó un incremento acelerado de casos de 136
6,4%. Quiere decir que en los últimos 20 días, previos a la o sea, estaba tomando velocidad la curva. Exactamente, teníamos 95,6% de aumento en la cantidad de fallecidos y 74% de aumento en la cantidad de ocupantes de terapia intensiva. Son cifras, en ese momento estábamos todos alarmados con estas Mientras cifras. tanto, estos se juntaban sin barbijo, ¿sí, Néstor? ¿Te acordás de Eric Morales? No. Eric Morales es el joven que llegó de Estados Unidos contagiado. El de la tabla de surf. Fue a una fiesta de... el que fue Moreno, el de Moreno. El de Moreno. Fue una fiesta de 15, contagió a 19 personas, su abuelo entre ellos, que terminó muriendo. Sí. Antes de que saliera la foto, el abogado de Eric Morales, el ex juez Tiscornia, presentó un escrito pidiendo el sobreseimiento. ¿Sabés qué había argumentado? Que cuando fue el deceso del banquero Jorge Brito, lo autorizaron a ir al velatorio y que además, durante el aislamiento, Alberto Fernández se había reunido en Olivos con Hugo y Pablo Moyano. Claro, que fue otra de las reuniones. Quiero escuchar a Raúl Timerman, analista político. ¿Qué opina de todo esto? Bueno, primero te felicito por el editorial porque realmente una cantidad de información importante que no se conocía, punto uno. De eso trabajamos. Perfecto. Yo quisiera darle un poquito de contexto. Se trata de un gobierno que está hace más de 1 año y medio, no tiene una sola denuncia de corrupción, no tiene una sola denuncia de limitar la libertad de prensa, no tiene denuncias de manipular la pauta publicitaria. Aún los medios que más en contra están reciben la pauta normalmente. Y la AFI no tiene ninguna denuncia de espionaje de políticos, de jueces, de persecución de opositores. En esas condiciones, la vara ética que fija este gobierno es muchísimo más alta que la que fijaba el gobierno de Macri, donde todas estas cosas sí ocurrían. Dicho esto, el hecho de Olivos al que nos estamos refiriendo no debió haber ocurrido nunca, porque es un problema de ética institucional. Si yo hago ese cumpleaños, no tiene consecuencias desde el punto de vista de la vida del país, pero si lo hace el presidente, sí tiene consecuencias. De haber ocurrido, acá viene el segundo punto, nunca debió haber sido conocido el hecho, nunca debió haber sido público. Y no estoy hablando de falta de transparencia, estoy hablando de seguridad presidencial. Claro. Si esto se hace público es porque la seguridad no funciona. Y sí. Vos de alguna manera lo planteaste en el editorial. Sí. Clarísimo. Y hay un tercer punto de esto, que es la utilización que está haciendo la oposición en términos electorales, sin discutir los problemas que se plantean. Problema de inflación, de inseguridad, problema de las vacunas, problema de cómo vamos a hacer para pagar la deuda externa, y hace 20, 25 días que están todos con temas que tienen que ver con la posibilidad de erosionar la figura presidencial. Es decir, se están dedicando a eso en forma sistemática. A la bronca, o sea. No, es un plan. Esto va a seguir. ¿Puedes decir que hay más? Sí, estoy seguro que hay más. Estoy seguro que hay más, estoy seguro que hay gente adentro que informa, estoy seguro que tienen las cosas. Si no, no se entiende. Está clarísimo. Esto ocurrió hace 1 año y se sabe ahora. No, se sabía antes. La manera lo guardaron para la campaña, coincidí conmigo. La manera en que lo largaron, una foto trucada, no, esa foto no existió, largan la foto auténtica. Está todo planificado por una oposición que quiere dar esa discusión. Sí, pero también la oposición, acordate, que arrancó diciendo que esta reunión había sido una reunión sexual, porque había ido Sofía Pachi, que era una chica que salía en tapa de la revista Hombre, y todo eso daba a pensar que era una reunión sexual. Ahora se ve que no era una reunión sexual, era un disparate, pero no era una reunión sexual ni una orgía. Sí. Como te decía, la vara está mucho más alta que este gobierno presenta. Pero ¿cómo pueden haber cometido errores tales como el vacunatorio VIP y esto? Perfecto, vos lo relacionaste muy bien con el vacunatorio VIP. ¿Por qué lo relacionaste bien? El momento de la imagen positiva más baja del presidente Alberto Fernández hasta el día de hoy fue el vacunatorio VIP.
Después de eso empezó a levantar. Te diría que lo salvaron porque aparecieron las vacunas y apareció la vacunación masiva. Si no... Aparte él tuvo una reacción muy rápida. Sí, claro. Digamos, él tomó las medidas que había que tomar en ese momento y las tomó. Quiere decir que él también sintió la falta ética en ese momento. Claro. Y no había un problema legal. No había un problema penal en que alguien, él decía, había colados en la cola. Perdón, Raúl. Ahora hay un problema legal. Raúl, en este momento también la ética funciona. Y en este momento la incumplió. O sea, él acá, si hablamos de ética, en este momento incumplió con la ética presidencial. Sí, porque él estaba ahí. Y en ese momento había casi 2.000 personas muertas por coronavirus. Teníamos más de 110.000 casos y estábamos todos peleándola en las terapias intensivas. ¿Sabes lo que era estar cambiándote? Sí, era horroroso ver morir a la gente sola. Sí, pero porque yo lo vi morir pero solo. Eso era la cuestión médica. Era la cuestión quiero médica. Mostrar las consecuencias políticas de esto. Y por qué esto es grave, digamos. Primero es grave porque ocurre en un momento electoral. Como consecuencias es grave porque ocurre en un momento electoral. El segundo punto es el siguiente. Hay alrededor de 1 millón de nuevos votantes en la República Argentina, que son los votantes jóvenes. En los grupos focales que hacés con los votantes jóvenes y les preguntás, para usted, ¿cuál es el principal problema de la Argentina? Todos te dicen la corrupción, la corrupción. Pero ahora no se ve corrupción. ¿Por qué te dicen la corrupción? Cuando profundizás en eso, llaman corrupción a los privilegios, a los favoritismos, al hecho que los políticos pueden hacer cosas que el común de la gente no puede hacer. Y esto no hay manera de explicarlo. Exactamente. Esto, el vacunatorio VIP. Esa gente, cuando ves la orientación, vos fíjate que en el grupo etario de 16 a 29 años, Milei y Espert tienen el doble de intención de votos que tienen en el total. ¿Qué te dicen ellos? Te dicen, Milei y Espert dicen muchas cosas que son ciertas, lo que pasa que son un poco payasescos. Yo te digo que si hubiera otro tipo de liderazgos en los libertarios, liderazgos juveniles, frescos, etcétera, sería realmente importante masa electoral, mucho más de lo que va a ser. ¿Cuál puede ser la consecuencia para el Frente de Todos? Antes de que esto suceda, ya desde hace 4 meses, 5 meses, se viene verificando en las encuestas que entre el 20 y el 25% de los que votaron a Alberto Fernández contestan a diferentes preguntas con la misma opinión que los que votaron a Mauricio Macri. Esos son los decepcionados. Un 20% de decepcionados respecto al 48% que sacó Alberto Fernández son 10 puntos menos. Claro. Ahí estaba hace una semana 38 puntos. Hay que ver ahora. Bien. No, puede ser que no le produzca tanta baja. Déjame terminar el razonamiento. Los primeros que vos tratás de reconquistar son a los decepcionados, los que te llevaron de 48 a 38. Esto lo que hace es que reconfirma el motivo de su decepción. Te va a ser mucho más difícil. Claro. Van a buscar otras alternativas. Y fíjate, lo sabe tan bien el gobierno que cuando fija su objetivo de votos a nivel país es el 40% y a nivel provincia de Buenos Aires el 42%. O sea que conoce el tema ese de los decepcionados. Esto no ayuda, hay que revertirlo, pero hay que poner al lado de todo esto todo lo que se hizo durante la pandemia. Es el país que mayor porcentaje del PBI le dedicó a tratar de paliar la situación de la gente y de las empresas. Pero ¿sabes qué pasa? Que hay cosas que son tan claras que las entiende todo el mundo. Entonces, vos podés explicar las estadísticas, lo que pasó en la pandemia, podés explicar un montón de cosas. Sí. Pero esto es tan claro, es tan obscenamente claro que lo entiende todo el mundo. Esto es lo que yo creo que les va a generar un daño. Bueno, este tema ético pasa en todo el país. Los argentinos se entiende todo, esto, se entiende clarito. Carlos Menem decía, cada vez que viene una persona a cenar conmigo y se pasa toda la cena hablando de ética, cuando se va cuento los cubiertos. Porque se habla mucho de ética, pero hay faltas éticas. Yo te voy a dar un ejemplo
Vos sabés que hay una provincia que sigo de cerca, que es la provincia de Formosa, por el hecho de que yo elogio y estoy totalmente de acuerdo con la política sanitaria de esa provincia. Vapuleada. Totalmente, por un juez federal subrogante llamado Fernando Carvajal. Cuando Fernando Carvajal empezó a dar todos los amparos y a tomar todas las decisiones en contra de la política sanitaria, la provincia de Mendoza pasó de tener un fallecido, de Formosa, perdón, pasó a tener un fallecido a los que tiene ahora, 1117. Terminó el 2020 con uno. Bueno, ¿quién presentaba todos los escritos? Una abogada, la doctora Emilia Macei. Vos sabés una cosa, hoy Fernando Carvajal es el candidato de Juntos por el Cambio. La doctora es quien lo acompaña y otro abogado que presentaba los escritos es el jefe de campaña. Ahora, por supuesto, hay un pedido al Consejo de la Magistratura que no pueda participar en los concursos, porque participa en concursos de juez. Y por el otro lado, después de haber hecho el daño que hizo, se presenta de candidato a diputado. En el país realmente hay un problema. Pero es que esto coincide con lo que decía en el comienzo. No existe el fair play. Acá no están gobernando Uruguay, están gobernando la Argentina, que es un país lleno de operaciones, zancadillas, maldades. Por eso uno dice, ¿cómo puede haber sido tan ingenuo y cometer ya la segunda falta grave regalándole de la nada al primero vacunatorio VIP y este disparate ahora, regalándole de la nada a la oposición? Hoy me decía una persona, hacer esto es como ponerle manteca en el hocico a un perro, digamos, es alimentarlo con lo que más le gusta. La oposición la agarra, el gobierno tiene que reaccionar, tiene que reacomodarse, reacomodar las filas, resolver los conflictos internos que vos hiciste mención, porque hay sectores que dicen, bueno, que se arreglen, sectores de adentro, claro, de todo. Mira Cristina cómo se lavó la mano de todo esto. Entonces, todo esto se tiene que reordenar y tiene que seguir con la tarea. Fue elegido para gobernar, le tocó la pandemia, tiene que sacar el país adelante, se tiene que concentrar en eso. ¿Vos pensás que el daño ya está hecho? No, yo creo que es reversible. Yo creo que es reversible. Yo hoy pensaba, yo no sé absolutamente nada de abogacía, de leyes, nada sé, pero yo pensaba, escuchando la disculpa, yo pensaba por ahí que yo hubiera dicho, me equivoqué, soy responsable. No hubiera hablado de Fabiola, hubiera dicho, me equivoqué. Hay un tema legal de por medio, por eso te digo que yo desconozco eso. Me equivoqué, soy responsable. Tengo que pagar por esto, estoy dispuesto a hacer probation. Yo soy profesor de Derecho, voy a ir a dar clase de Derecho a los sindicatos durante 3 meses, 5 horas por semana. Raúl. Es decir, buscar algo en lo que... Sí, un ejemplo ético. Exactamente. Que compense el disparate. Sí, si a usted le pasara eso y pidiera una probation, se la darían sin ninguna duda. Pero el presidente de la Nación y ningún funcionario público puede acceder a una probation. El presidente está camino a una condena. No puede pedir una probation. ¿Camino a una condena, decís vos? Sí, a menos que en la Argentina las leyes dicen lo que los jueces quieren que digan. Con lo cual no sería raro que algún juez le encontrara una explicación para decir que esto no es un delito. Pero como está planteada, no hay posibilidad de probation. Tampoco hay posibilidad de juicio político, porque nadie va a votar en un juicio político, no, por más que esté condenado. No puedo dar los números, pero no se mide en cantidad de juicio político. Sí, yo no conozco el tema judicial, pero yo hubiera hecho un mea culpa un poco más comprometido, digamos. No sé de qué manera. Bueno, yo creo que incluso en el pedido de disculpas, que a lo mejor lo podríamos volver a escuchar, él dice, lo que sufren gente que pobrecito no tiene nada que ver con la política. No, lo que sufren es la gente que se siente burlada mientras estos tarados festejaban sin barbijo todo lo que le decían a los demás. Sí, sí. A ver si podemos escuchar de vuelta lo que dijo Alberto. Olivos se convirtió repentinamente en casi una ciudad. Porque allí iban los gobernadores, los diputados, los ministros, las ministras, secretarios, empresarios. Iban futbolistas, dirigentes de fútbol, actores, actrices. Y una de las cosas que tengo como presidente y como hombre común que soy es esa necesidad de escuchar a todos. Y la verdad que viví todo ese tiempo en un gran vértigo. En un gran vértigo. Un vértigo
que no es que me hizo tener reuniones con 10 personas, me hizo tener reuniones con cientos de personas. Y no podía hacer otra cosa, yo era el presidente de la Argentina y tenía que escuchar para ir resolviendo problemas. Y alguna vez llegó un pedido para ver quiénes ingresaban a Olivos. Y nosotros hicimos público ese pedido. Y no ocultamos nada, mostramos exactamente, porque gracias a Dios nada debo ocultar de mi vida personal. Nada, absolutamente nada. Y entonces así se conoció el listado de gente que ingresó a Olivos y después todo lo demás ya lo conocen ustedes. Y en ese contexto, el 14 de julio, día del cumpleaños de mi querida Fabiola, Fabiola convocó una reunión con sus amigos y a un brindis, que no debió haberse hecho, que definitivamente me doy cuenta que no debió haberse hecho y que lamento que haya ocurrido, claramente lo lamento. Y que mirado en retrospectiva debía haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve. Hoy Santiago Cafiero a la mañana explicó esto, que pasó, que todos lo supieron porque nosotros lo contamos, porque no ocultamos nada, porque están los listados de quienes entraron y salieron de Olivos. Pero que lastima a mucha gente que entró por distintos motivos y que de repente se ve en los diarios. Lastima a los seres queridos, los que hacemos política, ya hay un momento donde el cuero se nos curte y entonces las balas son más difíciles que nos entren, pero los que vivimos con gente que no tiene que ver con la política, sufre y padece mucho todo esto. Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos políticos, lamento lo que ocurrió. No va a volver a ocurrir. Una de las cosas fundamentales que uno tiene que hacer cuando analiza el discurso político es ver lo que no dicen. Y el presidente Alberto Fernández hay algo que no dijo. No dijo esto que yo les comentaba. Se condolió con estos muchachos, que en definitiva, si ellos hubieran sido conscientes, no hubieran ido a Olivos. Le hubieran pedido perdón a Fabiola diciéndole, no podemos ir. Y no se condolió y no le pidió perdón a la gente que al mismo tiempo el presidente le decía quédese en su casa, solo vaya a comprar comida. Y esto es lo indignante, porque ni siquiera en el pedido de disculpas el presidente logra levantar la vista de esa niebla en la que te sume estar encerrado en Olivos, por la cual piensan que son seres superiores y que pueden tener un estándar moral diferente del común de los mortales. Dice, no me di cuenta, me doy cuenta ahora. ¿Cómo no se dio cuenta en este momento que esto estaba mal? Estamos en problemas y el presidente no se dio cuenta en este momento que lo que estaba haciendo estaba mal. Estamos en problemas. Y dice, lamento por esta gente que no son políticos, lo que están sufriendo se ven en la tapa de los diarios. No, tiene que lamentarse por la gente común que estaba encerrada y que no podía ver a sus seres queridos. Y no lo dijo. Entonces, esto es el microclima en el cual entran cuando están en Olivos. Un microclima en el cual, bueno, yo dicto las leyes, pero tengo mis propias excepciones. Acá es donde la cosa me parece que chinga, incluso chinga el pedido de perdón de Alberto Fernández porque fracasa en estas dos cosas. No se dio cuenta, ahora se da cuenta que esto estaba mal. Mandaba a todo el mundo a quedarse en las casas y no se dio cuenta que esto estaba mal. Imposible de entender. Y no le pidió perdón al común de la población. No le pidió perdón a toda la gente que estaba encerrada en ese momento, mientras estos privilegiados se juntaban sin barbijo a comer y a festejar en la Quinta de Olivos. Esto es lo obsceno. Por eso es lo que yo le decía, lo del microclima. El microclima también lo tuvo Mauricio Macri, que pensaba que podía citar a los jueces de casación para conspirar, reabrir una causa que había sido cerrada con una escucha trucha. En verdad, casi les diría, arruinarle la vida a varias personas, incluido tu primo. ¿Sí? Porque
Héctor termina muriéndose sin poder viajar a los Estados Unidos por esta causa que arranca con una reunión de Macri con los jueces de casación en Olivos. Ese fue un caso gravísimo, sí. Aparte hay algo que dice el presidente, él no era presidente, él es presidente. Claro. Él dice, yo era presidente. No. Es un lapsus. Y fíjense que hasta los propios infectólogos, que fueron los grandes soportes técnicos en quienes se avaló, se respaldó el presidente para dictar las medidas de aislamiento, hoy tomaron distancia de él. Porque Hugo Pizzi, Eduardo López, Pedro Can dijeron, ¿qué es esto? Pedro Can fue extremadamente crítico en declaraciones radiales esta mañana, donde dijo textualmente, estuve varios meses sin ver a mis nietos. He perdido amigos míos. Está mal no cumplir el protocolo, sea quien sea. También dice, quien debe reflexionar es quien ha hecho las cosas como corresponde. ¿Sí? Se alejó de la figura presidencial. Le quiero preguntar a Oscar Atienza, que es médico, infectólogo también. ¿Cómo te cayó esto? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Mal, anoche cuando vi la foto, la verdad que estuve toda la noche rogando que fuese una fake news. Por dos motivos principalmente, porque esto creo que va a dejar un daño a futuro, creo que importante, ¿no? Primero porque es un gobierno que más o menos hizo todo lo que tuvo a mano para poder conducir esta pandemia en un país que tiene un 50% de pobreza. Con una oposición que fue despiadada en este año y medio de pandemia, ha sido despiadada. Sí, que convocaba marchas al mismo tiempo, que no le importaba el distanciamiento, no le importaba nada. La oposición sin gestión, La oposición que no tenía gestión, porque recordemos que la oposición que tenía la posibilidad de gestionar eran mucho más cuidadosos. Pero a mí me preocupa que esa oposición hoy levante la bandera de la ética a partir de esta foto. Ese es el primer hecho. Y el segundo hecho es que estamos ante una posible tercera ola por la variante Delta, es posible que empiecen a aumentar los casos, se necesiten nuevas medidas, y yo no sé si el gobierno después de esta foto tendrá la espalda suficiente como para tomar ¿A quién le pedí que respete una norma? Esas son las cuestiones que a mí me preocupan. Yo agrego otra cosa, muchachos, a ver, la gente de derecho. ¿Cómo queda la igualdad ante la ley? Porque, ¿con qué autoridad van a, por ejemplo, procesar a alguien que está haciendo una fiesta clandestina? Bueno, pero hay una cosa que es importante, Rolando. Eso está mal. La foto está mal. No puede justificar eso que otra persona haga una fiesta clandestina o viole la cuarentena. Eso es la foto de lo que no se debe hacer. La medida que establecía el cuidado, la restricción, el aislamiento, el distanciamiento, eso es lo que está bien. No se puede confundir que porque esto pasó y lo hizo el presidente... No, pero digo, a los que los están juzgando por fiestas clandestinas, la cantidad de procesos que se abrieron, todos van a decir, che, ¿cómo el presidente podía? Sí. Eso es la igualdad entre la ley. Procesos que se abrieron por un decreto que firmó uno de los implicados en esta foto. Porque no es que lo votó el Congreso a este decreto, fue firmado por el propio presidente. Hay un tema que de todos modos es muy importante que se tiene en cuenta justamente a la hora de juzgar. Y es lo que se llama el bien jurídico protegido. En este caso es la salud pública. ¿Por qué? Porque, y hasta lo he vivido en carne propia cuando fue el tema de la manifestación que hicimos, si vos, no es este el caso, cumpliste, por ejemplo, con los protocolos, y además se verifica que nadie se contagió, pero acá, por ejemplo, aunque no hayan cumplido con los protocolos, podría darse la situación de que nadie se haya contagiado, entonces podría salir un sobreseimiento diciendo que la salud pública no se vio afectada o perjudicada. Claro, pero en el caso de ustedes, estaban ejerciendo el derecho a protesta. ¿Qué derecho estaban ejerciendo? El derecho a tomarse un shampoo. Bueno, a festejar un cumpleaños. Que es indefendible. Es de una frivolidad. Pero es indefendible, eso está claro. Esa es la cuestión ética. Ahora, lo que digo es, hay muchas sentencias ya que dicen que cuando no se vio afectada la salud pública, no hubo delito. Digo porque se han aplicado a ciudadanos comunes, ¿sí? Entonces, no es algo que, que lo harían especialmente para el presidente. Después, digo, el daño político y demás va por otro carril. Sí. Sino que hoy hubo un intento de defensa, justamente con el tema de la foto, diciendo que la ventana estaba abierta y que había circulación. Bueno,
Lo hemos leído. Un dedo todavía. Pero con el frío que hace un 14 de julio, ese es el frío que hacía. Pero recordemos que en este momento todavía no discutíamos lo que era la circulación aérea del virus. De hecho, estábamos discutiendo la circulación a través de los contactos. ¿Sí? Entonces, ya existía la imposición del barbijo para circular dentro de ambientes cerrados, ya se había impuesto eso, pero todavía discutíamos la imposición de contacto. El contacto entre personas estaba prohibido. Y Oscar, a la foto de esta época, ¿esto es tan imprudente como parece? Porque retrotraigámonos a aquel momento. Sí. No había vacuna. Sí, totalmente. A ver, eso es casualmente lo que estaba prohibido. Las reuniones familiares, que decíamos que eran los que mayor cantidad de casos producían, el estar cerca, el estar sin barbijo. Yo creo que ahí está todo mal. Digo, catálogo de lo que no había que hacer. Claro, para aquel momento era lo que no se tenía que hacer. Yo vi a mis viejos recién en el mes de diciembre con autorización, con un permiso. Digo, después de casi 9 meses que no los había visto. Y esto era en julio. Y eso era el mes de julio. Digo, ahí le cae una vara muy, muy alta que se le impuso el mismo gobierno porque justo en ese mismo momento también estaba hablando de aquellos imprudentes que salían, hacían reuniones. Yo creo que eso no se puede defender, no hay nadie que pueda defender eso. Hizo muy bien en reconocerlo, no sé, creo que Timerman lo tiene más claro que yo en esto, pero tendría que haber salido mucho más antes reconocerlo. Y hasta me parece que corresponde que se autodenuncie como para poder dejar un poco más clara la situación y dejar totalmente claro que la ética y la moral no va a estar dañada, porque a mí lo que me preocupa es de aquí a 3 semanas, si tiene que tomar algún tipo de medida, que no las pueda tomar. Es lo que me preocupa, ¿no? Esto, entiendo, está todo mal, no hay forma de defenderlo. Pero si tiene que tomar algún tipo de medida sanitaria, yo creo que va a estar en grandes dificultades para poder tomarla, ¿no? ¿Qué le aconsejarías vos como consultor político a un gobierno que está en una crisis así? Primero, quiero aclarar que yo no soy un experto en comunicación en situaciones de crisis. O sea, yo consultaría a gente que conoce el tema. Y la Argentina tiene. Por ejemplo, el primer nombre que se me cruzó es Mario Riorda. Mario Riorda tiene el expertise necesario para planificar una comunicación en situaciones de crisis. Yo lo sugerí el nombre de él. Pero yo iría a los que saben, como yo plantearía tener la seguridad con la gente que sabe de seguridad y plantearía tener el protocolo con los que saben. También me llama la atención que nadie le dijo, che, es un disparate. Presidente, no se puede, esto no se puede. Claro. No, pero Fabiola, no se puede. Es decir, da la impresión que no existen los procedimientos a ser ejecutados en este tipo de situaciones y la gente capaz de poner los límites. Todos necesitamos límites. Yo lo escuchaba recién y decía, efectivamente, ¿cómo hace dentro de 3, 4, 5 semanas para tomar medidas duras? Tiene que volver a decir, tiene que volver a reconstruir toda esta situación. Raúl, la Argentina tiene gente capaz en todos los temas. El único problema es que no los convocan. Sin ánimo de chicana. Prefieren convocar a los amigos. Sin ánimo de chicana, si la Argentina fuera a Estados Unidos, con esta foto ya estaríamos bombardeando Siria o Irak. Sí, bueno, Estados Unidos tuvo situaciones complejas como la de Nixon. No son comparables. O la de Bill Clinton. Pero me decía una persona que escuchó el pedido de perdón de Bill Clinton, se le caían las lágrimas. Era conmovedor el tipo. Seguro que hubo 20 asesores. Era más escandaloso. Fue terrible. Era más escandaloso. Todos recordamos los detalles. Perfecto. Pero seguro que tenía 20 asesores que le redactaron palabra por palabra. Bueno, acá no se cree en eso. No se cree en el profesionalismo. No se cree que hay que comunicar de determinada manera, no se creen muchísimas cosas. En el medio de todo esto, fíjate que pasó un hecho que pasó medio desapercibido. Un diputado como Facundo Moyano renuncia a la banca. Tiene un significado muy grande. Lee la declaración. Facundo Moyano se cansó de presentar proyectos y no prosperó ninguno en su frente, en donde él pertenecía. Dijo, este no es el camino, por acá no se puede hacer nada
para transformar el país. Yo renuncio. Y pasó desapercibido. Pasan muchas cosas en la República Argentina. Realmente un programa periodístico es el lugar justamente para recoger todo eso que nos está pasando en este momento. Y es un momento dramático. Fallecieron más de 100.000 personas. Va a seguir falleciendo. Todos los días fallece gente. Se enferman, se contagian. Hay gente que no se quiere vacunar. Hay que seducir, hay que convencer. Sale la UI a decir el que no se vacuna no viene a trabajar y ese no cobra el sueldo. Es un país un poco desordenado. Por eso, en ese país desordenado, pensar que no iba a haber zancadilla fue de una ingenuidad. Así es. Y lo que viene. ¿Y lo que viene? ¿Y qué es lo que vendrá? Y lo que viene, esto sigue. Bueno, a ver, ¿qué es lo que se está diciendo también? Porque digo, lo que se está rumoreando es que esta es solo la primera de las fotos, que va a haber otra del cumpleaños del propio Alberto Fernández, que fue el 2 de abril. El 2 de abril. Entonces, donde ahí el 20 de marzo había empezado el aislamiento obligatorio y parece que hay una foto del 2 de abril. La lista ya está pedida, ¿eh? La lista del cumpleaños de Alberto. Ya la pidieron y parece que hay también invitados. Claro. Entonces, pero ahí también, pues decir, bueno, en el caso de Alberto, sí, bueno, pero era una reunión y era una reunión de trabajo, la pueden dibujar. Acá no la pueden dibujar de ninguna manera. Sí. No, acá hablando lo que me da muchísima bronca. Me da mucha bronca que la oposición se ponga contento con esto. Esto es un drama para la Argentina. No es para ponerse contento, no es para sacar ventajas. Es para reflexionar, pensar, conversar entre nosotros, buscar soluciones, ponernos de acuerdo. No es para confrontar. Sí, y yo te diría que la desilusión es mayor, porque si un presidente como Alberto, al que no le encontraron un escándalo de corrupción, comete estas faltas éticas, ¿qué podés esperar de un presidente corrupto? Es un error. Cometió un error. Bueno, basta, cometió el error, efectivamente, no lo vas a matar, porque incluso vos fijate, Gerchunov, que acaba de publicar un libro maravilloso, La moneda en el aire. Te digo, un día lo tenés que entrevistar a Gerchunov. Una maravilla. Acaba de decir cómo le van a pedir la renuncia al presidente por una foto radical, Gerchunov. Dice, es una locura. Este país entró en un estado de locura. Y yo creo que hay que empezar a bajar los decibeles, calmarnos un poco y empezar a hablar entre nosotros, porque si no esto termina mal. Claro, termina mal porque vos tenés una crisis sanitaria, tenés una crisis monetaria y tenés una crisis económica a la vuelta de la esquina. Obviamente que termina mal, pero no hay capacidad de diálogo por ningún lado. Bueno, hay que hacer esfuerzos para que eso suceda. En términos sanitarios, ¿qué es lo que viene, Oscar? Bueno, estamos en un momento bisagra en este momento. Estamos empezando a ver el efecto de la vacunación en los argentinos. De hecho, viene en caída la cantidad de fallecidos diarios, ¿no? Con una cantidad en 300 reales por día de 150 a 200. Bajó de 500 o 600 que teníamos hace 40, 50 días atrás. Y la cantidad de casos también bajó notablemente. Bajó de 30 a 40.000 está estabilizado entre 8.000 y 15.000 casos. Es decir, que notablemente la cantidad de casos ha bajado. Lo que se viene ahora es un aumento de casos producto de la variante Delta que va a estar en circulación, calculo que en unos 20 días, 30 días, la vamos a tener. Va a aumentar la cantidad de casos, pero la cantidad de fallecidos, lo que es la tasa de letalidad, yo creo que se va a mantener muy por debajo por las vacunas aplicadas. Es el escenario que se está viendo en todo el mundo. Y más eso casos, menos muertes. Más casos, menos muertes. La tasa de letalidad con la vacuna se ha bajado a, te diría que un 10% a un 0.2% más o menos. Antes estaba en un 2%. A pesar de que todavía faltan segundas dosis a tanta gente. Vemos un 10% de la cantidad de fallecidos diarios reales, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, en el Reino Unido, que tenían un promedio en algunos días de 50.000 casos, cuando se reflejaron los fallecidos no superó los 100. Cuando deberían haber tenido por lo menos 1.000 fallecidos. Pero con una diarios. Campaña de vacunación acelerada con la segunda dosis. La estrategia de ellos fue distinta. Nosotros tenemos que acelerar el proceso de colocación de segunda dosis, lamentablemente, porque si estamos tan retrasados vamos a terminar pagándolo con vidas. Y eso quedó plasmado en muchos lugares. Hay 30 días para aplicar 25 millones de dosis de vacuna. 30 días. Ese es el tiempo que tiene el gobierno para ganarle la pulseada a la variante Delta.
está ahí muy jugado, yo creo que va a estar muy jugado con una o 2 semanas de diferencia. Yo creo que si no llega, por lo menos va a mitigar un poco la cantidad de fallecidos, ya lo estamos viendo hoy. Así es que creo que ese es el escenario para los próximos 30 días. Antes de que estallara el escándalo de la fiesta clandestina en Olivos, nosotros salimos con nuestra cámara a preguntarle a la gente si ya tenía definido su voto para las PASO. ¿A qué partido pensás votar? No, todavía no sé. No sé, no tengo idea. Ningún partido, la verdad. No tengo en blanco. Al gobierno. ¿Vas a votar al Frente de Todos? Sí. ¿Por qué? Porque siento que es una apuesta a futuro. Quizás no estoy 100% convencido, pero siento que es, dentro de lo que hay, la idea que más me representa. ¿Tenés definido tu voto? A Milei y experto. Sí, por el PRO. ¿Y por qué va a votar el PRO? Y porque la verdad para votar a los que nos vienen robando en los últimos 70 años, me quedo con el PRO, que por lo menos algo hizo en el país. Yo voto en provincia, al Frente de Todos. ¿Y por qué va a votar al Frente de Todos? Y porque es lo que más afín tengo, ya hace años que los voto, así que por eso. Y yo tengo un corazón peronista, pero bueno, no sé, la verdad que no sé. No te podría decir. En Capital me gusta Santoro, pero tendría que ver bien ahí qué proyectos tiene, todavía no lo decidí. Para el otro lado del peronismo. ¿Pero quién sería? No sé bien todavía, pero sí sé. ¿Tenés definido algún partido? No. ¿A quién vas a votar? Al oficialismo, porque creo que puede cumplir sus planes con más facilidad que los adversarios que tiene. Y son planes que a mí me interesan. ¿Tiene definido su voto ya? Estoy entre dos, pero creo que casi estoy decidido. ¿Por qué se va a decidir? O López Murphy o Milei. Uno de los dos. ¿Por qué los elige? Distinto a todo esto. Esto hace 70 años que son iguales, siempre lo mismo. ¿Tenés definido el voto ya? Sí. ¿A quién vas a votar? Me inclino más para la izquierda. No sé si voy a ir con la izquierda unida independientemente porque no me gusta cómo está formada, pero me inclino más por los partidos de izquierda. A la hora de votar, ¿cuál es el factor más importante para vos? La seguridad y la verdad, la sinceridad. Economía. Economía sería, porque la verdad la economía está muy... Y el más importante es la salud. Y después la educación. En ese orden. Y la economía en el tercer plano. Yo creo que la confianza, el hecho de pensar en el futuro, en a quién apuesta cada gobierno, cada partido. Por eso creo también que a la hora de votar al gobierno siento que estoy apostando al futuro del país. Primero, la honestidad y que tenga sentido lo que dice. Yo creo que sería la educación. La educación, la inversión en la educación, en el desarrollo de trabajo, que no lo veo. ¿Existen los núcleos duros todavía, Raúl? Sí, los núcleos duros existen fuertemente. ¿En tercios? ¿Cómo? ¿Se divide en tercios? No, es un poco menos. El núcleo duro en este momento es aproximadamente 26-27% en el Frente de Todos y 22-25% en Juntos por el Cambio. O sea que te queda un 40 en el medio. Sí, un poco más. Hay lugar, es un fenómeno que ocurre en la Argentina. Yo recién escuchaba los motivos por los que la gente votaría, y lo que pasa es que cuando vos lo ponés frente a una cámara y un micrófono, la gente responde al debe ser. Para mí es muy importante la educación, porque debe ser la educación. Pero si un candidato sale a hablar solo de la educación... Nadie le da pelota. Es como, en la televisión, ¿qué falta? Porque es mala la televisión. ¿Qué falta? Programas culturales. Claro. Hacé programas culturales, Claro. Fíjate cuánta gente los mira. No, como la gente que cuando vos le preguntás te dice, no, yo miro documentales, y los documentales no miran nada. ¿viste? No, por eso te digo, es clarísimo que hay un lugar para el surgimiento de un nuevo liderazgo, pero no surge. Qué cosa, ¿no? Pero no surge. Vos fijate, se habla del...
el tema del valor de la palabra fue un concepto que desarrolló Alberto Fernández siendo jefe de campaña de Florencio Randazzo, cuando era candidato a senador. Y el claim era el valor de la palabra. Y Alberto cree en el valor de la palabra. Entra en contradicción. No parece. Sí, bueno, pero él cree en eso. No importa, entra en contradicciones, te digo, pero cree en eso. Bien, Florencio Randazzo, que es un tipo que cuando habla da la sensación que dice lo que piensa, que dice la verdad y que fue un buen ministro, Florencio Randazzo, y tuvo logros. Tuvo el logro de pasar... Me acuerdo que le hicimos unos afiches como boxeador y decía locomotora Randazzo, porque hizo el tema de los trenes. Bien. No mide Florencio. No se lo ve, la gente no lo percibe. No lo escucha. Bueno, pero lo que pasa es que en ese caso son de esos políticos que se esconden y solo aparecen para las elecciones. Bueno, entonces decís, le pasa lo mismo a María Eugenia Vidal. María Eugenia que Vidal se escondió y ahora López aparece Murphy. como si, bueno, ¿qué pasó? López Murphy está haciendo una muy buena campaña en la ciudad de Buenos Aires. Yo creo que López Murphy es un producto de Horacio Rodríguez Larreta ante la eventualidad de que se presentara Patricia Bullrich, y de esta manera no pierde los votos de Patricia Bullrich, que se podrían ir con Milei perfectamente. Viste que uno dijo López Murphy o Milei. Milei, claro. Digamos, hay ahí una cosa. Pero bueno, es un buen candidato López Murphy. Hizo una gran campaña. En la época de Semana Santa, el 2003, le peleó el segundo lugar a Kirchner. Claro. La campaña se la había hecho Savaglio, era el bulldog. Sí. Excelente campaña, la mejor campaña de todo. Buen candidato López Murphy. Milei es un buen candidato. ¿Por qué son buenos candidatos? Porque son diferentes. Entonces se los ve. Si ¿Representan el voto bronca? Es un voto mucho más ideológico el de López Murphy. Es un voto más antisistema el de Milei. Son un poco diferentes. López Murphy tiene una concepción económica, política, un liberalismo clásico. Milei no, Milei dice rompamos todo. Sí. Pero, insisto, en el caso de Milei, eso que vos decís, es como la opción antisistema por derecha. Porque no crece la izquierda como opción antisistema. No, olvídate. Los movimientos contestatarios hoy son todos de derecha. La izquierda está asimilada al sistema. Si volviéramos a tener mayo del 68 en París, en el mismo París, sería la derecha en contra de Macron. Bueno, los chalecos amarillos son eso, en definitiva. Exactamente. Los chalecos amarillos en París son... Ha sucedido un fenómeno. El tema es que la violencia de la derecha es una violencia mucho más destructiva, menos ideológica que la de la izquierda. Y ese es un problema. ¿Sabes cuál es la violencia de la derecha? Es el 6 de enero, los admiradores de Donald Trump entrando en el Parlamento estadounidense armados. Esa es la derecha, esa es la agresividad de la derecha. Sí, es también con mucha prepotencia, ¿no? Totalmente. La prepotencia de acá llegamos nosotros por la fuerza. Caballeros, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Muchas gracias a vos. Claro, nosotros estamos tan sumidos en las cuestiones de Olivos y en la campaña electoral que no le dimos la adecuada bolilla a un informe que dio a conocer Naciones Unidas sobre el cambio climático. ¿Qué es lo que dice ese informe? Que todo lo que tiene que ver con el cambio climático se va acelerando y que lo que se pensaba que iba a llegar en el 2030 ya llegó. Y entonces uno empieza a decir, esto, ¿qué va a generar en la Argentina? Ya nosotros estamos viendo cómo, por ejemplo, en la costa atlántica se caen casas, se comen parte de las playas. Todo esto tiene que ver con la suba de los mares, el calentamiento del cambio climático está provocando el alza en el nivel del mar. Y esta es solo una de las cosas que va a provocar. Hay lugares en peligro en la Argentina por el cambio climático, hay cosechas en peligro, hay zonas agrícolas en peligro por el cambio climático. Claro, nadie le dio demasiada bolilla a todo esto, pero estas son las cosas estructurales que importan. Esta mañana se publicó el reporte Cambio Climático 2021, la base de la ciencia física, el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático que recoge toda la evidencia científica sobre el tema que se conoce hasta hoy.
Código rojo para la humanidad. El planeta se está calentando a un ritmo rápido e intensificado, con impactos irreversibles. El calentamiento global es una realidad sin retroceso, según el informe de expertos de Naciones Unidas. En primer lugar, nos dice que es indiscutible que las actividades humanas están causando el cambio climático y haciendo que los fenómenos meteorológicos extremos sean más frecuentes y graves. En segundo, muestra que el cambio climático está afectando a todas las regiones de nuestro planeta. En las próximas décadas la temperatura habrá subido al menos 1,5 grados por encima de los niveles preindustriales, incumpliendo la ambición del Acuerdo de París de 2015 y provocando una devastación generalizada. Julio de 2021 fue el tercer julio más caluroso jamás medido a nivel mundial y el segundo julio más caluroso en Europa. Los expertos advierten sobre las posibles consecuencias de la alza de las temperaturas en el empeoramiento de los incendios a nivel mundial. La Tierra se está calentando, lo que significa que los periodos de clima cálidos serán más intensos y frecuentes. Esto hace que el agua se evapore más rápidamente, lo que seca la vegetación y aumenta el riesgo de incendios forestales. Vemos que las temporadas de incendios forestales se están alargando y están siendo más intensas en todo el mundo. Los efectos de calentamiento global nunca habían sido tan evidentes. Mientras los incendios devastan partes del planeta, otras regiones se ven anegadas por el agua. Sin embargo, los expertos aseguran que todavía no es demasiado tarde. Si frenamos el calentamiento en 1,5 grados, evitaremos que empeoren muchas de estas situaciones extremas. Pero aunque nos comprometamos a hacer cambios, el aumento del nivel del mar y el deshielo de los glaciares seguirán avanzando en las próximas décadas. Podemos frenar estos cambios y podemos evitar que muchos otros empeoren si reducimos drásticamente las emisiones de carbono durante la próxima década. Los científicos pueden publicar estos informes, pero en última instancia la acción debe ser dirigida por los gobiernos. El G20, que forman los países más grandes del mundo, debe tener un compromiso ahora de reducir las emisiones a la mitad para 2030. La segunda parte del informe, prevista para febrero de 2022, mostrará el impacto de estos cambios y cómo la vida en la Tierra se verá irremediablemente transformada en 30 años o incluso menos. Claro, son piezas de un rompecabezas que difícilmente uno las logra poner todas juntas. Cuando uno recuerda, dice, sí, incendios en Chubut, hoy por hoy el río Paraná está en el nivel más bajo de montones de años. Vemos que se van comiendo las playas en la costa atlántica. Todas esas son piezas del cambio climático. Juan Cabandier es ministro de Medio Ambiente y le pedí que venga a hablar de esto. ¿Tomaron nota del informe de Naciones Unidas? ¿Cómo estás, Rolando? Buenas noches. Sí, además Argentina es parte del equipo que hace estos informes. Somos 195 países y esta es información que tenemos hace bastante tiempo. Si bien este informe lo que hizo fue conjugar distintos elementos, variables y reunir la información para presentar en el informe. Hace pocos días tuve oportunidad de estar en el G20 de Ambiente y Energía que se desarrolló en Italia, como en todos los G20. Y la discusión hoy es, bueno, esto que venimos viendo en el informe, reducir emisiones de gases de efecto invernadero, cuidar... ¿Pero eso no tiene que ver más con el mundo desarrollado? No, a partir de París, París fue en el 2015, fue en noviembre de 2015, se estableció que todos los países tenemos responsabilidad, pero bajo un principio que dice que tenemos responsabilidades compartidas entre todos los países, pero diferenciadas, porque no es lo mismo lo que aportó al calentamiento global un país desarrollado que lo que aportamos nosotros, que somos un país en desarrollo, y ni hablar los países de renta baja, los países pobres. Por lo tanto, los países ricos se comprometieron en el 2009, en Copenhague, a financiar a los países en desarrollo. Pasaron 12 años y eso todavía no ocurrió. Entonces nosotros, como Argentina, aumentamos nuestra ambición en el último diciembre y también en abril. Aumentamos nuestra ambición frente a Naciones Unidas diciendo, nosotros nos comprometemos un 27,7 más de la última presentación que hicimos del 2016. Son muchos números, perdón, pero sirve para clarificar. Argentina se compromete, primero, a ser un país de carbono neutralidad frente al 2050. ¿Qué sería 2050. Que sería que las emisiones que nosotros emitimos
van a ser neutras porque vamos a modificar matriz energética, no vamos a depender de la energía... De combustibles fósiles, vamos a aumentar las renovables y vamos a preservar bosque nativo, que el bosque nativo es el que capta el carbono que emitimos, ¿no es cierto? Entonces... Pero, no, a ver, vos me contás y yo te digo, sí, muy lindo, pero por todos lados vemos que se está talando bosque, cada vez se amplía más la frontera de la soja, y bueno, hay un problema, porque eso depende de las provincias, y una cosa es lo que digan ustedes de Nación, pero las provincias después dicen, bueno, siga. Bueno, lo que pasa es que tenemos un tiempo de transición, ¿no? Lo que se conoce como la transición ecológica, transición justa. El ideal es llegar al punto de sostenibilidad. En el camino hay decisiones de gobierno, pero también decisiones del sector privado. Porque muchas veces se habla solamente de la responsabilidad del sector público, que sin dudas que la tenemos. No, que yo, al contrario, creo que es testimonial lo que puede hacer el sector público. No, frente a la tala de bosque, frente a pero cantidad fíjate, con normas vos podés ir modificando prácticas. Yo me junto con muchos sectores empresariales. Días pasados estuve con la UIA, con Funes Rioja, y conversábamos acerca de la necesidad de que el sector productivo modifique prácticas. No solamente por los compromisos frente a ONU, sino también porque hoy tenemos consumidores muy informados e interesados en conocer la trazabilidad de dónde vienen esos productos. Si me preguntás en cuanto a la actividad primaria, también Europa o Estados Unidos o países en desarrollo, que son los que nos compran los productos primarios, también están demandando de que Argentina, de países de economías primarias como Argentina, produzcan alimentos orgánicos, ¿no? La deforestación río arriba en la selva amazónica está provocando la sequía del Paraná. ¿Hay alguna discusión entre países de Argentina con Brasil, algo para hacer algo de eso o nada? Sí, claro. Hay conversaciones que lleva a cabo Cancillería. La bajante del río Paraná... ¿Va a afectar la provisión de electricidad? ¿Va a afectar la provisión de agua? La navegabilidad, la provisión de agua, la biodiversidad. Es un caldo de cultivo para los incendios forestales que lamentablemente se realizan para renovar pastura de ganado. Cuando no y dicen que el año que viene una sequía igual o peor. Hay pronósticos, sí, de continuidad de falta de precipitaciones. Principalmente la falta de precipitaciones que explican la bajante del Paraná es a partir de la deforestación producida en Brasil del Amazonas, de la región del Amazonas. Lo que arrancó con Bolsonaro hace un par de años. Pero también nosotros tenemos responsabilidad ahí, en términos de que nosotros también tenemos deforestación de yungas, que si bien está en la zona del NOA, de Parque Chaqueño, que está en la zona de NOA-ENEA, y entonces también tenemos responsabilidades y tenemos que cumplir objetivos, como dijimos, de cara al 2030, ¿no? Frente a la ONU. Eso es al 2030. Ahora tenemos el problema de la falta de agua. Faltan 8 años. Y si nosotros no modificamos prácticas, nosotros y el mundo, lo que pase en los próximos tiempos va a ser peor aún. No solamente tenemos esto que decía, sino que también tenemos, el mundo tiene hoy 50 grados de temperatura en Canadá, incendios en Italia, en Turquía, en Italia, en Grecia, las inundaciones de Alemania en los días pasados, al mismo tiempo China. Tuvimos 20 y pico grados de temperatura en la Antártida el último verano, 30 grados en Siberia, en Rusia. Entonces, evidentemente, tenemos hoy sequías, no solamente en el delta del Paraná, tenemos sequías y estrés hídricos en Neuquén, en San Juan, en Mendoza. Es decir, el sector productivo tiene que hacerse grandes replanteos en cuanto a métodos, y también necesitamos mejorar algunas prácticas y gobernanza, ¿no? Nosotros tenemos un objetivo, que es bajar la tasa de deforestación que decías. Tenemos una ley que modifica la ley de bosques. La ley de bosques sirvió cuando la presentó en el 2009 Cristina para bajar la tasa de deforestación. Pero el año pasado tuvimos 100.000 hectáreas de deforestación. Si a eso le sumamos las 300.000 hectáreas de bosques arrasados, producto de los incendios, tenemos 400.000 el año pasado. Eso es una cifra altísima. Y la verdad que el único camino es la conciencia, el diálogo. Pero mirá lo que pasa en los humedales. Todos estamos de acuerdo que es terrible lo que está pasando en los humedales, te das vuelta y te prenden fuego. Es que no todos están de acuerdo con los humedales, lamentablemente, ¿no? Y es ahí donde tenemos que generar conciencia. No por nada, Rolando, las y los jóvenes son los más interesados en la agenda ambiental,
y es bastante lógico que así sea, porque las decisiones que tomamos nosotros hoy son las que le van a bancar ellos. Van a después, afectar la vida de ellos. Sí, Rodrigo. Ministro, con respecto a lo que estábamos diciendo, lo que estaba diciendo usted, el tema de la quema de pastizales, el tema de los incendios forestales que todos conocemos, sabemos que es responsables. El tema es que o la justicia o por parte del gobierno no se termina siendo realmente responsables con condenas firmes a este tipo de práctica que la vemos habitual porque, terminan siendo gente o terratenientes o gente poderosa o gente muy influyente. Con mucha influencia en las provincias. Por eso no se terminan conociendo condenas. ¿Qué va a pasar con respecto a eso? Porque me parece que sería una buena práctica empezar a condenar a la gente que comete este tipo de delitos. Que comete estos delitos tipificados, que comete federales en muchos casos. Federales en muchos casos, donde hay jueces federales que actúan, o no actúan en realidad, pero sí son los encargados de darle curso a esa investigación, al proceso, y no actúan. Yo lo he vivido, no yo, sino todos los que viven en la costa del Paraná, Rosario, San Nicolás. ¿Se acuerda cuando no podríamos circular por el tema de la quema de pastizales, que la Ruta 9 estuvo cortada? No hubo una sola condena, no hubo. Exactamente, todo el año pasado, desde marzo hasta octubre hubo quemas en Entre Ríos, frente a Rosario, frente a San Lorenzo, y no hubo un detenido. Yo lo pedí 800 millones de veces al juez encargado, al juez Alonso, y nunca hubo ninguna pesquisa, no pude encontrar llamativamente ninguna pesquisa ni datos que le dé la posibilidad de poder ni indagar ni procesar a ninguno, no hay ningún procesado. Entonces, evidentemente, si no estamos a la altura de las circunstancias va a ser muy complicado. Hay tres elementos para graficarlo. En cuanto al fuego, el que lo prende, el que tiene que apagarlo, que es el Estado, que lo apagamos, y el que tiene que reprender con el marco de la ley al que lo prendió. Esta falla, la tercera falla, porque nosotros cada vez que hubo un foco, con los brigadistas, con medios aéreos, fuimos, apagamos. A los 3 días lo volvían a prender. En el caso de los incendios en Chubut, ¿terminó alguien preso cuando se supo que eran incendios intencionales? En el caso de los incendios de la comarca andina, Chubut, no hubo... La justicia, doy fe que actuó, investigó, intentó buscar mediante cámaras muy difíciles en la zona, encontrar cámaras, porque no hay. Y la verdad es que también hizo un informe técnico donde demuestra la fragilidad del tendido eléctrico de la provincia de Chubut. No solamente los postes, los cables en desuso, que cuando hacen contacto chispean y caen el material combustible acumulado, como sucedió en el mes de enero en la comarca andina. Al mismo tiempo los transformadores están obsoletos o viejos. Es decir, si Chubut no modifica su infraestructura eléctrica, es posible que en el verano tengamos otro problema. Ojalá que eso no suceda. Sí, Juan Pablo. A mí me interesa saber con respecto a los coches híbridos, eléctricos y demás, ¿va a haber políticas para que haya más en el mercado? Porque hoy por hoy hay muy pocos modelos, de hecho hay más de una marca que no tiene ni híbridos ni eléctricos. Sí. Y eso también sirve mucho para reducir la emisión de carbono. Bueno, Estados Unidos acaba de decir que para el 2030 quiere que la mitad de los autos sean eléctricos. Sí. Sería muy interesante y se lo hemos dicho también a las automotrices que produzcan con algún componente autos nacionales, ¿no? En un porcentaje, que tengan componentes híbridos, ¿no? De esa manera podemos impulsar varias políticas de incentivo a esa compra de híbridos. Porque de nada serviría que solamente los híbridos o eléctricos sean importados, porque eso nos lleva a nosotros tener que utilizar divisas, que las divisas, bueno, ya saben, todos sabemos cómo se consiguen las divisas. Sí, entonces sería contradictorio. ¿Y dan bola o te dicen sí, pero...? Bueno, ahí no voy a nombrarlas, pero hay una en particular, dos en particular, que están poniendo, creo, a mi gusto, empeño en eso, y creo que en poco tiempo va a haber algo de producción nacional también en híbridos, ¿sí? Al mismo tiempo, hay startups o empresas que están haciendo coches eléctricos. Sí, de hecho tenemos una que es nacional, ¿no? Sí. Una en San Luis, otra en Córdoba, otra en provincia de Buenos Aires. Lo que no hay todavía son utilitarios, o sea, hay autos, pero no hay vehículos más grandes. Hay una que tiene utilitarios, algo pequeño, pero van avanzando. El gran problema es la carga, ¿no? Por supuesto. ¿No sería hora de replantear el transporte público, los colectivos, como hoy, no sé, ponen en Londres, que son eléctricos? Sí, es una de las tareas para
para mejorar las condiciones del calentamiento global, es decir, para no aumentar más de 1.5 grados, que es lo que dice el informe de la ONU, tenemos que replantear eso. La matriz energética, la movilidad, el transporte público, el transporte también automotor, y por ejemplo, sostener las cuencas forestales. Eso es fundamental. Y yo te agrego otra. Es una ecuación fundamental. El ganado. Una de las principales fuentes de contaminación de metano es los ganados rumiantes y lo que cagan las vacas, para decirlo mal y pronto. ¿En serio? Es cierto. Bueno, pero no tenemos intensivo acá como en Europa. No sé, cada vez tenés más feedlot. Y el feedlot, sí, cada vez hay más feedlot, es cierto eso. Ministro, ¿y con esto? ¿Y con esto? Muy bien, muy bien. El PET, es el plástico que tenés en la mano, junto a otros plásticos, polietileno y diversos plásticos, tienen que tener una tasa, digamos, de uso responsable, ¿no? En realidad es el principio REP, ¿no? El que llamamos responsabilidad extendida del productor. Es decir, a mí me parece muy bien que el que produce esa gaseosa o esa agua tenga utilidades, tenga ganancias, porque además genera empleo, pero al mismo tiempo de obtener ganancias está dejando un residuo. El que tiene que hacerse cargo es el Estado, y es lógico que esa persona también se haga cargo. Entonces tiene que existir una tasa para cobrar eso, y nuestra idea es conformar un fideicomiso donde tengan trazabilidad las cámaras para que vean que cada peso se utiliza en la industria del reciclado. Y al municipio que tiene un plan de gestión de reciclado se le transfiere el dinero para solventar la tarea del reciclado. Eso es una ley, la famosa ley de envases, que espero que en los próximos días esté en el Congreso. O sea que es una ley que prevé el reciclado de los envases. Sí. Ahí hay un punto de inflexión. A mí me ha pasado de sacar el plástico por un lado y los residuos líquidos por otro, y que después viene el camión, agarra una bolsa, agarra la otra, va todo arriba. Bueno, eso es relativo y es parte de parcialmente un mito urbano, ¿no? Según dónde esté el domicilio de cada uno, ¿no es cierto? Pero cuando uno tiene bolsa verde y va a un lugar común, si pasa por una cinta transportadora, el recicladora que trabaja, que es la pieza fundamental de la tarea del reciclado, sabe que la bolsa verde tiene residuos sólidos urbanos y que todo ese material es reciclable. Lo separa, lo acopia y después lo vende. Entonces, digamos, es relativo. Pero sí es cierto que no todos los municipios tienen una política de reciclado, ¿no? Y eso es lo que estamos difundiendo e infundando y tratando de propiciar desde el Ministerio. Nosotros estamos hoy haciendo 8 plantas en distintos lugares del país. El año que viene vamos a hacer 20 plantas más y hemos entregado maquinaria para el reciclado a 75 municipios y también equipamiento para los recicladores, ropa adecuada para trabajar, para generar realmente una dinámica muy profunda para que tengamos algo que es bastante básico, que es el reciclado, que tendríamos que haberlo encarado como nación hace mucho tiempo y que lamentablemente simplemente solo hubo algunas experiencias sueltas en distintos municipios del país. Juan, quiero volver un poco a la cuestión del Paraná. ¿Qué dicen los modelos? Porque deben tener modelos prospectivos de lo que va a pasar. ¿Qué dicen los modelos? La verdad que hoy justo tuvimos una reunión de distintas agencias estatales, encabezada por Santiago Cafiero, con el INA, con Prefectura, con ENOSA, distintos organismos, ambiente también, obra pública. La verdad que hoy estamos atendiendo la urgencia, lo que puede La urgencia de la falta de agua. Sí, lo que puede significar la necesidad de bombas para refrigerar, por ejemplo, Atucha 1 y Atucha 2, que necesitan agua. ¡Wow! No se puede... ¿Necesitan agua para refrigerar Atucha? Siempre se necesitó agua sí, para pero ahora Atucha. no hay agua. Por la escasez de agua se están implementando bombas preventivamente para oxigenar en el caso de que la bajante sea más pronunciada. Por otro lado, las lluvias en algún sector de la cuenca de los últimos días ayudó por lo menos a mantener los niveles y no disminuirlos. Por otro lado, se está obviamente pensando en una infraestructura de transporte de la producción que en el caso de que se complique más, utilizar que sea vía terrestre, al mismo tiempo de la toma de agua de las ciudades costeras de la cuenca del Paraná. Y por otro lado... ¿Y puede darse el caso que los barcos que entran a Rosario tengan que replantearse los puertos también?
Hay Digo, esquemas... por la profundidad. Sí, hay un calado. El Estado argentino acaba de tomar el control de la hidrovía. Sí. ¿Cómo hacer para mantener la profundidad para que pasen los barcos? Sí. Es un engorro infinito. Sí, es decir, es una problemática que contempla muchas aristas, ¿no? Como la navegabilidad, la actividad de los pescadores artesanales, es decir, todo eso se está trabajando, se está planificando, se está articulando con las provincias. Hoy estuvieron varios gobernadores también en la reunión, pero, digamos, de nada sirve simplemente acudir a la urgencia si no pensamos en la cuestión de fondo. La cuestión de fondo tiene que ver con que necesitamos, digamos, bajar rotundamente la tasa de deforestación. Sí, claro. ¿No? Juan, muchas gracias por venir. No, por favor, gracias. Gracias. Nos vamos a la pausa, enseguida volvemos en GPS. El escándalo de las reuniones en Olivos llevó a una cosa sorprendente. Pese a que el presidente pidió perdón hoy, los infectólogos, los expertos, los famosos expertos en los cuales se amparaba Alberto para dictar las medidas de aislamiento sanitario, hoy tomaron distancia de él. 3 de los principales infectólogos se mostraron como bastante ofendidos por la revelación de esta foto. Las reuniones indebidas en Olivos, la clandestina de Olivos, en tiempos del aislamiento obligatorio. ¿Quiénes fueron? El doctor Pedro Can, el doctor Hugo Pizzi y el doctor Eduardo López, respectivamente, en distintas declaraciones. El más eufórico con sus declaraciones fue el doctor Pedro Can, que fue la cara visible de lo que fue... Acordate que compartía las conferencias con Alberto. Totalmente. Fue la cara visible de la parte médica, de lo que fue el control de la pandemia, el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Él dijo textualmente: estuve varios meses sin ver a mis nietos y a mis hijos, todos hemos padecido esta cuarentena, han fallecido amigos míos y no he podido despedirlos. Está mal no cumplir el protocolo, sea quien sea. Esas fueron las declaraciones del propio Pedro Can, la primer cara visible o la cara más visible por parte del gobierno que asesoraba al presidente Alberto Fernández con el tema de las disposiciones de aislamiento y de dispo. Sí. En términos judiciales, Néstor, hoy el fiscal un poco apretó a la Casa Militar diciendo apúrese y mándeme la planilla. Sí, pero además amplió la lista de las personas. ¿Te acordás que inicialmente habían sido 7 las personas que había pedido informes? Ahora está imputando y ampliando la ampliación a casi 25. Son más de 20 las que está implementando. Lo que está pidiendo la Casa Militar es no solo el ingreso, sino también el detalle de los horarios. En este caso en particular, los ingresos coincidieron todos a la misma hora, con un rango de más o menos 10 minutos, y los egresos se produjeron todos a la misma hora. Esto es, recordás que el domingo pasado Yamil Santoro nos daba la idea de que eso era un festejo porque entraron todos juntos y se fueron todos juntos. Sí, está la foto. Ya está. Bueno, igual era un festejo. Eso es lo que planteó el fiscal Ramiro González justamente para corroborar este tipo de episodios y todo. Claro, no, ahora se ve que no era una reunión para discutir temas de relevancia nacional. Era una fiesta de cumpleaños. No, pero Rolando... También hay que decir que no era, como decía Fernando Iglesias, una orgía sexual. No, y cuando el presidente hace referencia a que su pareja había convocado a un brindis, eso tampoco es un brindis. Eso es una cena. Esto es una cena. Eso es una cena, o sea, con una plato, cena con comida, de mucho... con torta. Y aunque hubiera sido un brindis cortito, tampoco correspondía. A ver, Juan Pablo, repetime esa cuestión de los antecedentes del fiscal Ramiro González y la negociación que hizo. Sí, a ver, en un caso, ¿sí?, de un ciudadano común y corriente que hizo una fiesta o tenía una reunión en su casa, que además cuando fue la policía se produjo, digamos, el delito también de resistencia a la autoridad, con lo cual había un concurso de delitos. Bueno, llegaron... Se hizo una fiesta y se peleó con la policía. Exactamente. Y además ¿Y cuánto le dieron? Y después, bueno, fue y se presentó... Ah, ¿y se fugó? Sí, y se presentó después espontáneamente, o sea, no es que lo terminaron agarrando, sino que él mismo se fue después a la comisaría cuando se arrepintió. O sea, clandestina más pelea con la policía y fuga, ¿cuánto cerró? 7 meses...
hicieron pero precio. de domiciliaria. Igual primero lo metieron preso. Estuvo un tiempito preso, pero después arregló y el resto es domiciliaria. Hay 3 niveles. El nivel de lo que no pasa nada, la mayoría de las manifestaciones, la quema de barbijos y demás, de eso no hay una sola condena. Hay el nivel de los que sí pasan, que muchas de ellas terminan en probation, y muy poquitos casos que terminan en juicio. Muy poquitos ¿Sabes casos. en qué va a terminar todo esto? Van a tener que hacer una amnistía generalizada. Sería tremendo. ¿Incluido el presidente? Sí, claro. Lo que pasa es que ahora es difícil. Ahora es difícil. Ahora es difícil. Yo no creo que no va a pasar nada con el juicio político. Como vos decías, la confesión de parte de Alberto es es casi una condena. Efectivamente, puede que en el expediente diga otra cosa, pero ¿qué va a hacer? ¿Se va a desdecir lo que dijo públicamente? No puede, es el presidente. Claro. Digo, va a tener que ir a una condena menor. Sería muy grave que después de haber dicho públicamente, sí, estuve mal, discúlpenme, vaya a declarar y diga, no, yo nunca estuve en esa fiesta. Que podría hacerlo, podría decir que esta foto es falsa en sede judicial y eso es lo que vale. Y todo el mundo se cagaría de risa. Tal cual.